¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal. De mi corazón a la mesa, y el día de hoy les traemos una receta que en lo particular me encanta. Son unas pechugas a la crema con un delicioso relleno de rajas poblanas y frijoles refritos. No se lo pueden perder. ¡Comenzamos! Vamos a ocupar 8 milanesas de pollo, 200 gramos de queso. Yo voy a ocupar Gouda, pero pueden ocupar manchego, chihuahua, queso asadero, el que ustedes gusten. Este es para gratinar. Chile poblano, medio kilo de frijoles refritos, un cuarto de crema natural, media cebolla pequeña, pimienta, ajo en polvo, sal. Yo voy a ocupar flor de sal, pero si ustedes tienen sal de ajo, pueden reemplazar el ajo y la sal por sal de ajo de pasote. Iniciamos tostando el chile poblano. Yo lo tuesto directamente en la hornilla, como ven, me ensucia muchísimo la estufa, pero para mí es la mejor manera de tostarlos, es como más me acomodo. Y bueno, hay que irlos volteando y cuidando de que no se nos queme demasiado la piel. Ya que está así, como pueden ver bien tostadito, lo retiramos, lo guardamos en una bolsa y los vamos a dejar ahí con la bolsa bien cerrada a que suden durante algunos minutos. Después de unos minutos le vamos a ir retirando la piel tostadita, así como lo están viendo. Y ya que tenemos la piel retirada, lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer una incisión aquí del lado del rabito para poder sacar todas las semillitas. Entonces cortamos bien, vamos a retirar esta parte y finalmente le hacemos un corte aquí en un extremo para poder sacar de dentro todas las semillitas. Y miren, con el mismo cuchillo vamos a ir retirando todas las semillas. La idea es que no mojemos el chile poblano para retirar estas semillas, porque cuando mojamos el chile poblano le quitamos todo el sabor. Entonces, si hacemos así como se los estoy mostrando, realmente no es nada gravoso, no es nada difícil y podemos lograr limpiar bien el chile sin necesidad de pasarlo por el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, como ven, de ambos lados queda totalmente limpio. Pues miren, para 8 pechugas voy a ocupar únicamente estos 4 chiles poblanos. Son bastante grandes, por lo tanto estoy calculando más o menos medio chile por cada una de las pechugas. Y voy a dejar este chile, que es bastante grande, para licuarlo junto con la crema. Simplemente corto rajas más o menos gruesecitas, no tan delgadas. Bien, ahora lo que voy a hacer es que voy a cortar esta media cebolla en bastoncitos. En un sartén vamos a poner a calentar unas 3 cucharadas de aceite. Yo tengo aquí aceite de coco, pueden ocupar el que quieran, incluso aceite de oliva o el aceite que acostumbren ocupar. Ya caliente nuestro aceite, vamos a poner a sofreír nuestros bastoncitos de cebolla. Ya que nuestra cebolla se está empezando a poner transparente, vamos a agregar nuestros ajos picados. Después de unos segundos, antes de que se empiece a quemar el ajo, vamos a agregar las rajas. Nuestras ramitas de pasote. Y le agregamos sal al gusto. Voy a bajar el fuego al mínimo y voy a dejar tapadas mis rajas por unos minutos para que se cosan y suelten sabor. Bien, pues ya pasados unos minutitos, aquí
cociéndose las rajas, lo que voy a hacer es que le voy a agregar los frijoles refritos. Y nos vamos a mezclar muy bien con las rajas. Y ya nada más vamos a dejar cocer unos 5 minutitos. Probamos de sal, si no es necesario agregarle más sal, entonces ya está listo nuestro relleno después de unos 5 minutos cociéndose junto. Y vamos a dejarlo enfriar para poder rellenar nuestras pechugas. Antes de rellenar las pechugas les vamos a poner suficiente sal, pimienta y un poquito de ajo molido. Si tienen sal de ajo la pueden ocupar. Yo no la ocupo porque ocupo flor de sal y pues no me la venden con ajo, entonces por eso lo ocupo por separado. Miren, voy a llevar a licuar el medio litro de crema con el chile poblano que había yo reservado para licuarlo con la crema. Le puse un ajo pequeñito y es todo. Me lo voy a llevar a la licuadora. Entonces, como quiero que se mezcle muy bien con el chile poblano, le puse un poquito de leche. Bien, pues ya que enfrió nuestro relleno, lo vamos a poner en las pechugas. Le vamos a poner suficiente, también al gusto de ustedes. Si les gusta con más frijolitos que con rajas, pues le pueden poner más frijolito o más rajas. Y también pues lo pueden enrollar como gusten, lo pueden hacer taquito o nada más a la mitad. También depende mucho de las pechugas, ¿no? De cómo estén las milanesas. Hay veces que quedan más alargadas, otras veces que quedan menos. Le pueden poner un palillo en esta parte, otro palillo en esta y ya, como ustedes gusten. Y así me la llevo al refractario. El refractario está previamente engrasado porque lo vamos a meter al horno. Ya tengo aquí las pechugas rellenas. Lo que voy a hacer ahora es ponerle la crema que la licué con el poblano. Si el chile poblano que tienen es medianito, yo les recomiendo que ocupen 2 chilitos para licuarlos con la crema. Cuando licúen la crema con el chile poblano, traten de que no vaya a ser mucho tiempo porque se puede cortar la crema. Queda como requesón. Si eso pasara no importa, o sea, no es que se haya echado a perder. Pero lo que sí noto es que suelta mucho la grasa, como que separa una grasa y la verdad es que nos queda muy grasoso. Si les llegara a pasar, la pueden ocupar, no hay ningún problema, pero sí les van a quedar como más grasositas, más que cremosas. Ahora lo que voy a hacer es que las voy a tapar y las voy a llevar al horno. El horno va a estar a 200-220 grados y la vamos a dejar por aproximadamente 20 minutos. Miren, en mi horno pasaron 35 minutos para que estuvieran listos. ¿Cómo ven? Ahora lo que voy a hacer es que les voy a poner el queso. Ustedes lo pueden poner aquí o lo pueden servir y ya servido le ponen el quesito. O si tienen la opción de grill en su horno, pues simplemente le ponen así como ahorita le estoy poniendo y lo meten al horno nuevamente con el grill puesto unos 3 minutos para que se gratine. El queso que le pongan debe ser un queso que sirva para derretir. Yo le pongo Gouda, pero como les dije pueden ponerle el de su preferencia. Voy a llevarlo nuevamente a mi horno con el grill encendido para que se derrita.
en mi horno 2 minutos después. Ya quedó listo. Pues miren, ¿a poco no se ve riquísimo? Y sabe muy muy rico. Le ponemos un poquito de crema encima. Y listo. Espero que les haya gustado esta receta, que la preparen y que les encante tanto como a mí. Seguro que su familia va a quedar deleitada. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.